comenzamos el espacio Arte y Letras. En este programa, Hijos de la Luna, con nuestra compañera María Tortosa. Este espacio surge con la intención de acercar el mundo de la literatura y las artes en general a todos los públicos. Además, ofrecemos la posibilidad de hablar y exponer todo aquello que preocupa, ilusiona o se mueve en estos terrenos. Arte y Letras pretende ser un espacio abierto al diálogo, a las opiniones y al impulso de nuevas ideas y de nuevas metas. En nuestro primer programa contamos esta noche en nuestros estudios centrales de Radio Unión Cataluña con la presencia de los escritores Luis Bea, Robert Fornés y Diana Marqués, con los que hablaremos sobre los problemas que hay hoy en día a la hora de publicar un libro o encontrar una editorial. Seguro que va a ser de vuestro agrado, ya que son tres puntos de vista diferentes. María Tortosa, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bienvenida a esta tu casa, Radio Muchas gracias. Yo creo ya que con la presentación nos podemos ir, porque... No, el que se va a ir soy yo, porque con este currículum pues ya te quedas tú aquí y yo estoy despedido. Bien. Madre mía, tremenda presentación. Muchas gracias. María, es todo un honor que estés con nosotros. Como decía, nos vas a acompañar todos los jueves desde esta hora, a partir de las 9:15 aproximadamente, hasta las 11 menos cuarto, pues en este espacio que denominamos Arte y Letras. Arte y Letras. Muy bien, bueno, yo comentaba al principio como introducción, si quieres añadir algo más, pues esto, ¿no? Que ofrecemos la posibilidad de hablar y exponer todo aquello que preocupa, ilusiona o se mueve en los terrenos, pues precisamente de la literatura y las artes en general, y acercarlo, ¿verdad?, a todos los públicos. Sí, básicamente la idea será esa, o sea, la intención o el proyecto parte de mi experiencia con la agencia literaria que tengo, con el contacto que tengo diario con los escritores y con los artistas, y impulsada un poco por todos los problemas que empiezo a ver que se están causando, pues con todos los cambios que están habiendo a nivel social, pues bueno, el proyecto parte en esa vía, ¿no? En dar la posibilidad de tener un programa abierto donde la gente pueda compartir y pueda, pues bueno, aportar su experiencia, incluso para otros que están empezando, y entre todos ver si conseguimos tirar adelante con el arte y las letras. Y lo conseguiremos, claro que sí. Eso esperamos. Y para ello también nos ayudaremos de nuestras dos líneas telefónicas, que un poquito más tarde ya pues comunicaremos cuáles son esos números de teléfonos mágicos, que pondremos a vuestra entera disposición. Bueno, pues vamos a irnos quitando nervios de encima, porque hoy es el primer programa y estamos todos así como un poquito tensos. ¡Ay! Ya me he quitado los nervios, ya estoy mejor. Bueno, Radio Unión Cataluña, Hijos de la Luna, y ahora pues Arte y Letras con María Tortosa. Presentamos por ejemplo, al primer invitado, Luis Bea, escritor y poeta nacido en Barcelona en 1966, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. También tiene estudios de Administración y Dirección de Empresas. Ha sido premiado en numerosos concursos literarios: Villa del Río, Universidad de Deusto, Juan Martín Saura, Villa de Lodosa, San Andrés de la Barca, Fina Palma, Conex, Federico García Lorca, etc. Su labor se ha desarrollado en radio, tertulias literarias, recitales poéticos, colaboraciones periodísticas y literarias y jurado de algunos concursos. Ha publicado las plaquettes Volcán en Universidad de Deusto, es así, ¿no?, 2003, y Transversales, edición del autor, en el 2004. El libro de relatos cotidianos, edición Isla Varia 2008, y el poemario Hachazo de metrónomo, edición Isla Varia 2011. De pronta aparición será el libro Poetas, del 15 de mayo, en editorial Séneca, en este año 2011, en el que aparecen poemas suyos. Actualmente colabora en la revista literaria La Biblioteca Imaginaria y trabaja en un nuevo libro de revista literaria llamado, se denominará Partes, que no componen un todo. Ahora nos explicará todo esto. Mantiene un blog, además, denominado Madera de Náufrago, en luisbeagarcía.blogia.com. Bueno, vamos a hablar con Luis Bea. Bienvenido, señor Bea. Muy buenas noches. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches, ¿qué tal? A ver, nació en Barcelona el 11 de mayo de 1980. Desde muy pequeña empezó a mostrar sus habilidades artísticas con el dibujo, y poco después combinó esa pasión con la escritura, creando novelas gráficas de pocas páginas que regalaba a sus seres queridos. En 2001 se diplomó en diseño gráfico y multimedia y empezó a trabajar en su nuevo oficio. La saturación del mercado creativo la hizo trabajar de administrativa varios años, pero hacía trabajos puntuales de diseño como freelance, negándose a dejar de lado una de sus pasiones.
En Navidad del 2009, su primera novela, Alma Inmortal, salió a la venta como autopublicación y las buenas críticas hicieron que en poco tiempo se agotara animándola a continuar. En septiembre del 2010 salió a la venta la segunda parte de la saga La Isla del Zafiro. Gracias a sus conocimientos de diseño gráfico, es la propia Diana la que se encarga del diseño de sus portadas, así como de sus páginas web y todo el merchandising de sus novelas, puntos de libros y anillos. Actualmente no solo escribe, diseña y autopublica sus novelas, sino que también lleva varios proyectos paralelos como su blog personal, Historia de una publicación, y 2 páginas web, donde presta su ayuda y experiencia a escritores en su misma situación. Pregunta las autopublicadas, proyecto que comparte con la escritora Moruena Stringana, menudo nombre, y Huérfanos Literarios, así como responsable de la formación en la agencia María Tortosa y colaboradora en varios proyectos más. Es una muy buena colaboradora mía. Pues bienvenida, Diana, bienvenida a Radio Unión Cataluña, a este programa Hijos de la Luna, por supuesto, a este espacio Arte y Letras. Y si es verdad, te doy la razón, María, porque con lo fácil que es llamarse García, pues llamarse Diana, pues fíjate. Stringana, bueno, me va a perdonar. Stringana. Sí. Bueno, Robert Forners, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, José Luis. Vamos a hablar de Robert Forners. Si hubiese que definir su vida en una sensación, muy seguramente habría que elegir la de ir contracorriente, la de adaptarse a la realidad de un mundo siempre cambiante. Es precisamente ese esfuerzo por nadar río arriba el que forja su particular manera de ver el mundo, la verdad, su verdad. Para él, escribir es un acto de introspección expresiva, un proceso de creación que roza la obsesión de explorar el núcleo y los vértices de la condición humana, tratando así de asimilar lo más puro de nosotros mismos. Actual ganador del concurso Me Gusta Escribir, organizado por Random House Mondadori, la FNAC y Onda Cero, con su relato Números. Ahora acaba de editar su primer libro de relatos, La Caja de Madera, en autoedición. Y actualmente también tiene en proceso una novela. Y sigue escribiendo relato corto para un futuro segundo libro, así como ensayos y microrelatos que publica en su web. Pues una vez más, bienvenido, Robert. Gracias, muchas gracias. Ahora ya los tenemos presentados. Presentados los 3. Vamos a empezar a comentaros. Vaya currículum, yo de verdad que estoy asustado ya. Sí. Me voy a callar un ratito, María, te cedo el micro. Bueno, la idea de invitarlos a ellos 3 precisamente no ha sido al azar, ha sido porque conozco un poco la trayectoria de cada uno. A unos los conozco más, a otros los conozco menos, pero bueno, he seguido más o menos la trayectoria que llevan. Y son trayectorias completamente diferentes. Luis, por ejemplo, tiene mucha experiencia ya en publicación y en edición con ediciones convencionales, con una editorial convencional. Diana lleva 1 año prácticamente o 2 años trabajando ya con autopublicación con mucho éxito personal, porque considero que por ser una autopublicación ha sido una chica que ha llegado muy lejos para lo que hoy en día se considera una venta literaria. Y Robert, por otra parte, porque bueno, hace poco que estamos trabajando juntos relativamente, pero en cuanto conocí su trabajo, pues vi que era un escritor con mucho potencial y no quería tampoco que se encontrara con el camino difícil de conseguir una editorial. Entonces, pues bueno, era también luchar un poquito, ¿no?, en sacar un poco el trabajo en autopublicación, ¿no? Y quería enfocar el primer programa ya de entrada con lo duro, o sea, con lo duro que puede ser el camino hacia una editorial. Entonces, bajo vuestra experiencia individual y diferente como autores, ¿cómo creéis, cogiendo un poco el hilo de lo que decía antes de la intención del programa, cómo creéis que está afectando la situación social que estamos viviendo ahora mismo en el campo literario? Luis, si quieres. Bueno, yo diría que las editoriales pues están viendo afectadas igual que todos. En primer lugar, yo creo que las editoriales lo que están haciendo es reducir el número de títulos publicados. Igualmente, probablemente estén apostando más por los autores que habitualmente ya publican con ellos. Y en el panorama extranjero podríamos decir que lo que están haciendo es traer a España a traducir libros que ya saben que han tenido éxito en otros países. Por lo tanto, probablemente es una apuesta muy conservadora y quizá ahora mismo los únicos que están arriesgando un poquito más
sean todas estas pequeñas editoriales que están surgiendo, que están buscando huecos en el mercado probablemente con digamos, trozos, parcelas que de momento las grandes no están tomando. Sí, estoy de acuerdo con Luis totalmente. En realidad, pues, dada la situación que tenemos de crisis general o de parón, pues siempre se apuestan por proyectos más conservadores, y en el mundo de la literatura pues no va a ser menos, ¿no? Por otra parte, las editoriales pequeñas, el problema que tienen es la escasa capacidad de distribución y de puesta en punto de venta que tienen. Y además me gustaría comentar también que, para acabar de complicar un poquito el panorama para la gente que empieza en el mundo de la literatura, complicar por una parte y facilitar por otro, es una serie de nuevos formatos que ha traído la democratización de la oferta por mediación de Internet, ¿no? Es decir, la entrada del mundo de los blogs, de las autopublicaciones, que ahora hablaremos de ellas, pues lo que ha hecho ha sido añadir muchísimos títulos a un mundo que ya está muy cargado, ¿no? Entonces, pues bueno, somos muchos y la situación pues no es complicada, no es fácil, perdón, y nunca lo ha sido, la verdad. Yo opino exactamente igual que ellos dos. El momento es, bueno, no hace falta explicarlo más, Roberto lo ha dicho estupendamente, es un momento de crisis, está la economía, la gente no quiere apostar absolutamente por nada, a no ser que sea el típico valor seguro, libros extranjeros, ninguna editorial, ya me atrevería a decir que incluso las pequeñas editoriales se atreven con autores que no hayan probado la valía de sus novelas de alguna manera, o porque ya hayan tenido otra publicación con otra editorial, o quizás haya sonado mucho su nombre en internet con algún tipo de autopublicación, pero la gente ya, si antes se arriesgaba un poco, ahora yo creo que se arriesgan todavía menos, por el tema de que, claro, si van a apostar por una persona y luego ese libro no les va a salir bien, es que ni se lo piensan. Así que, es que ahí lo de la colación de lo que dices, yo por ejemplo, que estoy acostumbrada a hablar con editores más grandes, más pequeños, el tema de la editorial pequeña, o sea, estamos hablando de que son negocios, todas las editoriales, sean grandes o sean pequeñas, ellos tienen que invertir en proyectos que realmente pues, les reporten un beneficio, porque están pagando sueldos, ellos también se tienen que mantener, entonces son gastos también que hay que cubrir. Las editoriales pequeñas lo que se están encontrando un poco ahora es que no tienen suficiente capacidad como para abarcar todo el trabajo que se está recibiendo, porque hay muchísimos autores hoy en día que quieren publicar un libro y que la única finalidad que ven o que son capaces de ver es llegar a una editorial, ¿no? Entonces, en foros y hablando con gente, lo que proponían eran como unificar un poco las sinergias, ¿no?, profesionales dentro de todo el campo editorial, porque nos repartimos mucho. O sea, está el autor, que es el cabeza, el que crea, que es el que, aunque las cosas vayan mal, no va a desaparecer nunca, porque el autor siempre va a existir. Sí. Y entre el autor y el lector hay como muchos caminos a seguir, no hay mucha gente por en medio. Entonces, realmente si no lo que se está planteando es eso, ¿no?, la sinergia entre esas personas que llevan a que una obra acabe en manos de una persona que lo pueda leer, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? ¿Vosotros creéis que podría ser la solución al problema que se encuentran los autores a la hora de publicar? Sí, yo creo que no es que sea la solución, en realidad debe ser la condición previa, ineludible. Es decir, evidentemente un autor, para poder llegar al mercado, llegar a los lectores, pues necesita alguien que haga el esfuerzo que el autor no puede llegar por sus medios, ¿no?, a nivel de, pues, como decíamos, de distribución, de comercialización y de otras tareas previas a la publicación, ¿no? Entonces, yo entiendo que toda esa cadena debería un poco alinearse y también, por eso, abrir un poquito las miras, que no sea siempre, como tú bien dices, María, el autor estrella el que se lleva todos los focos, que se los tiene que llevar, porque eso es así, pero bueno, que también haya espacio para más gente, ¿no? Y es que además hay muy buenos autores en otros medios que están buceando por ahí intentando sacar la cabeza. Muy buenos autores. Gente muy buena. Y es una pena que no. Si me permitís, hago una pregunta, la lanzo ahí. Yo ahora soy el oyente, estoy escuchando esto y estoy escuchando todo el rato la palabra autopublicación. Sí. Entonces, yo entiendo, esto debe ser muy parecido, os voy a poner un ejemplo similar, que me imagino que va por ahí el tema musical. Hasta ahora yo componía una canción, hasta ahora digo hasta hace 10 años, entonces, sí, pues hace un tiempecito, sí. Entonces yo componía una canción y lo lógico era hacer una maqueta, la llevaba a una compañía de discos y la compañía discográfica pues decidía si me contrataba o no, si grababa el disco o no.
dejando el tema musical, me imagino que la similitud es yo soy autor y hasta ahora lo normal es irte a una editorial, ¿no? A presentar pues tu trabajo, lo que sea, un poemario, un libro, lo que sea, y ellos deciden si te lo publican o no. La autopublicación, ¿qué es? ¿Que vosotros vais y os pagáis todo el tema y lo lanzáis? Y... Buena pregunta. Sí, no, es que yo soy el oyente, ¿no? Y estoy en la autopublicación. ¿Qué es Sí, autopublicación? habría que explicar un poquito qué es la autopublicación. Es sufrimiento, Sí, seguro. Suena sufrimiento y mucho trabajo. Pues lo digo por el tema musical, que es el que me toca a mí, ¿no? Sí, sí. Ahora, hablemos de esto un poquito. Lo digo para que los oyentes también se sitúen un poquito, ¿no? Sí. Que digan, ¿qué es la autopublicación? Pueden contestar, creo, los tres, porque Luis, tú también me parece que tienes un libro, ¿no? ¿Puede ser? ¿Autopublicado en 2004? Sí, bueno, fue una experiencia más, pero muy artesanal, la verdad. Hay que decirlo que más que un libro es una plaqueta, por lo tanto, el trabajo de maquetación y todo esto es bastante simple. Es diferente. Es simple. Estamos hablando de un producto que igual tiene 20, 25, 30 páginas, Se casi me como una termina. revista. Y no es el mismo proceso ni de maquetación, ni tampoco luego como producto final, Comercial de editorial. comercialmente a la hora de hacer marketing y dar la publicidad o incluso la distribución no es exactamente la misma. Fue para más bien, digamos, un mercado muy pequeñito, una zona muy determinada. Para una cosa en concreto. Exacto, entonces creo que la autopublicación es más complicado si se pretende llegar a un cierto número de lectores, claro. En definitiva, lo que importa al final es a cuántos lectores queremos llegar, cuál es nuestro lector, averiguarlo y a dónde queremos llegar. Luego haré una pregunta también en relación a eso, porque va... Yo solamente quería añadir, bueno, preguntar, está muy bien la explicación del amigo Luis Bea, pero ahora yo sigo preguntando, pero a ver, ¿qué os lleva a esto? Lo mismo de la similitud musical que decía yo, es decir, vais a una editorial y os niegan la edición o la publicación de ese libro, de ese trabajo. ¿Por qué? Los dos autopublicados que hay con experiencia. Porque seguramente, Que hablen. al igual, y vuelvo otra vez a la similitud musical, no tiene nada que ver con la calidad del trabajo ni No. con nada de esto, el que no se publique. Me imagino que No, va por ahí también el muchas tema. veces no. No, muchas, la mayoría. seguro. Sí, Bueno, pues, muchas veces Me no. gustaría que respondiera alguien a esto. ¿Por qué no se publica el trabajo de alguien que lo ha realizado, vamos, excelentemente, con excelencia, estupendamente bien, que es un trabajo que seguramente con su promoción de vida se vendería pues muchísimo, pero que va, no pasa de ahí del despacho del señor Martínez, que dice que no. Y Sí que te no. lo dice, porque a veces ni te contestan. Bueno, pero esta es bueno. otra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? La verdad es que yo personalmente creo que puede pasar por diferentes motivos. Puede ser porque o no haya llegado a la persona correcta o tengan una acumulación enorme de manuscritos y simplemente los ojeen por encima, pero entonces yo creo que ahí tienes dos vertientes. O utilizas el camino que siempre se ha utilizado, que es cuando un escritor termina su manuscrito, lo corrige, hace una buena limpieza de lo que tiene y lo lleva a una editorial, le presentan una editorial o varias. O tiene otro camino que es la autopublicación, que como bien decías, es otro camino que se puede seguir y en mi caso ha dado buen resultado. Y la autopublicación lo que consiste es tener el mismo manuscrito, darle mejor limpieza a ese manuscrito, darle una corrección de estilo, una corrección ortográfica sobre todo, después maquetarlo, hacer un buen diseño de portada y entonces contactar con una imprenta que ya se encargará de darle forma de libro, que es al fin y al cabo lo que quiere el autor. Y Diana, ¿por qué ahora autopublicación y antes no? Supongo que en medio están las nuevas tecnologías. Supongo que están las nuevas tecnologías y también, no sé si antes había un poco de... no se conocía el término de autopublicación, no era tan común como ahora. La verdad es que desde que yo me autopubliqué hace 2 años hasta ahora, había mucha gente que no sabía lo que era la autopublicación. Yo misma lo había oído, pero lo había oído como empresas que se dedicaban a, tú tienes un librito, pues para regalarlo en Navidad a la familia. Simplemente para eso. A mí nunca se me había ocurrido hacerlo a lo grande, para llegar a autores, o sea, para llegar a lectores, como lo estoy haciendo como si fuera una autora de una gran editorial. Pero es otra manera de hacerlo, simplemente no... De todas formas, yo me gustaría añadir, hablando un poco del trabajo de Diana, para que los oyentes se sitúen un poco, ¿no? Cuando hablamos de autopublicación, la información también está como un poco diversificada por internet y por las cosas que estamos acostumbrados a ver. Diana no es solo una autopublicación, Diana es un producto de marketing que se ha creado ella misma alrededor suyo y alrededor de sus novelas. Entonces,
ella realmente está trabajando como editora, como maquetadora, como correctora y como autora. O sea, lo está haciendo absolutamente todo. Una autopublicación no pasa, una autopublicación que pueda llegar el día de mañana a interesar incluso a las editoriales convencionales, porque eso hablaremos después, no pasa por tener un librito que nos hace gracia o que 4 amigos han dicho que es bueno y lo saquemos en una imprenta, porque eso lo puede hacer cualquiera. Una autopublicación seria como la que Robert, por ejemplo, se está planteando, o como la que Diana ya lleva 2 años trabajando, pasa por eso, pasa por ser tu propia empresa. O sea, realmente eres un autónomo que estás vendiendo un producto que es tuyo, que lo has creado tú. Entonces, eres tú el que te creas el merchandising, eres tú el que lo publicitas, eres tú el que te buscas la distribución, o sea, tú te lo haces todo. Entonces, realmente cuando ves un autor que ha sido capaz en 2 años como Diana de vender 1000 ejemplares de la primera saga que ha sacado, pues te sorprendes, porque dices, bueno, entonces, ¿por qué un autor pues desconocido, con una buena obra, con un buen trabajo, siempre tiene la mentalidad de, es que si no llega una editorial, mi trabajo se va a quedar en la calle, o no lo va a conocer nadie, o no va? Yo creo que tendríamos que cambiar un poco todos. Me uno a los profesionales que estamos metidos en el mundo de la literatura para dar un poquito más de empuje a gente como Diana, como Robert, como Luis en este caso también, porque también es una persona que sé que ha sacado ediciones con editoriales, pero las presentaciones también se las promueve mucho él. Es una persona pues que también tiene que salir mucho a la calle para que realmente los libros suyos vendan. O sea, no por el hecho de haber encontrado una editorial convencional ya lo tiene todo solucionado. O sea, eso también sería una de las preguntas, ¿no?, de eso, sobre el debate. Entonces, Robert, me gustaría también que añadiera un poco su experiencia como autopublicación. Bueno, pues a ver, la autopublicación, como bien comentaba Diana, pues exige que el autor vaya por todas las fases que comprenden la creación de una obra, ¿no? Es decir, evidentemente la redacción de la obra, su corrección de estilo, su corrección ortográfica, su maquetación y su impresión, buscar una imprenta, llevarla. Y entonces esto, cuando llega a ese punto, esto es como cuando te dan a tu hijo el primer día, ¿no? Te llega un paquete a casa con unos cuantos libros y te tienes que apañar para comercializarlo y distribuirlo. Entonces, bueno, no es nada fácil, pero al mismo tiempo que no es nada fácil, es un proyecto súper estimulante, a mí por lo menos me lo parece. Yo estoy arrancando porque mi autopublicación es del mes de julio, o sea que llevo realmente poco tiempo en esto, pero bueno, lo veo como un desafío. Yo lo quiero ver así, porque es como se tiene que ver, si no, sales a la calle y te encuentras a todos los titanes y te quitan las ganas de pelear. No ese es el enfoque correcto, tienes que tener ganas de luchar por tu obra. Vosotros, por ejemplo, siendo autopublicados, una de las preguntas que tenía preparadas era, ahora que ya lleváis una trayectoria, tú, Robert, no, porque a lo mejor llevas menos tiempo, pero Diana, que lleva 2 años, sí, igual, ¿la finalidad sigue siendo la editorial convencional? Sí. Sí, porque el problema del autopublicado es que tienes una barrera. Tienes una barrera que, como bien decía Robert, el proceso llega a un punto que cuando a ti te llegan las cajas de libros a casa, te tienes que sentar un día y decir, ¿esto cómo lo distribuyo? ¿Cómo lo doy a conocer? Porque tengo aquí 100, 200 libros y ¿cómo le digo al mundo que yo tengo esto aquí? Y que, bueno, que prueben mi historia, a ver si les gusta. Entonces ya empiezas a pensar maneras de promocionarte. Evidentemente ya te has gastado bastante dinero en la publicación, en la imprenta, y no te quieres gastar más dinero en una empresa de marketing, porque además sería un dineral desorbitado. Entonces, bueno, te empiezas a mover por blogs, te empiezas a mover por Facebook, empiezas a ingeniar cosas, hasta que al final consigues meter el piececito en la red, como hice yo, y el boca a boca va funcionando y al final aquello se vende solo. Y bueno, yo sí que quiero llegar a una editorial, porque la barrera que comentaba es que sí, yo puedo llegar a casa de alguien que me pida el libro, yo se lo mando por correo certificado, pero evidentemente donde yo quiero estar es en librerías grandes como la FNAC, Casa del Libro, en Corte Inglés, y un autor autopublicado ahí no podemos llegar porque no tenemos distribuidora. Entonces a mí ahora se me planteaban 2 caminos, después de todo el trayecto que he recorrido se me planteaban 2 caminos, o ya hacerme un lead como editora, que entonces sí que ya puedes contratar a una distribuidora, pero evidentemente tienes que hacer una aportación económica bastante grande porque el tiraje tiene que ser mayor, ya no estamos hablando de 200 libros, estamos hablando de 1000, porque claro, tiene que llegar a todas las librerías de España.
o bien seguir intentando con las editoriales, porque ya después de haber causado tantísimo ruido, después de 2 años, dices, bueno, antes era un puntito, ahora ya pues empiezo a ser ya un puntito ya en negrita, un poquito se me ve más. Sí, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor de esta manera he demostrado que valgo como escritora después de todo, a las reseñas buenas que tengo, si a lo mejor levantas un poco la manita y dices a los señores editores que estoy aquí, ¿no? Pero bueno, es intentarlo. Yo le pasaría un poco la pregunta a Luis por lo que decía antes, ¿no? Porque yo sé que él, como lo conozco personalmente, tiene libros publicados en editorial y aún así, pues sé que se mueve muchísimo para poder vender sus obras. O sea, no creo que a lo mejor en este caso sea una solución, ¿no? El llegar a una editorial, o que eso que plantea Diana esté solucionado con llegar a una editorial. Bueno, yo en primer lugar diría que uno de los, tomando el hilo de lo que decía Diana, claro, el problema de la autopublicación y de que Diana quiera llegar al final a una editorial que llamamos convencional, es que evidentemente ella se lo guisa y ella se lo come todo. Quiero decir, ¿qué quiere decir eso? Vamos a analizarlo. Sí. Ella lo que le gusta es escribir, presupongo, si es escritora lo que le gusta es escribir. Y cuando se hace todo el trabajo de distribución, de promoción, está quitándose de escribir. Sí, sí. Ella hace en el mismo papel de escritora, editora, agente de marketing, de ventas, no sé cuánta correctora, evidentemente, etcétera. Quiero decir, Son muchos sombreros, ¿no? el problema está en que deja de escribir para hacer todo eso. Claro. ¿Vale? Y siguiendo a lo que tú decías, ahora pasando a lo que nos toca al resto, es decir, el estar en una editorial convencional tampoco garantiza necesariamente que tu libro va a salir, va a venderse, o acabará simplemente siendo triturado en una empresa de trituración de papel. Claro. Eso es así, es decir, también hay una postura tradicional por parte de muchos autores, que es que el autor escribe y se acabó, ¿no? Hoy en día pienso que eso no funciona, o sea, igual le funciona, pues no sé, algún autor muy en su torre de marfil, etcétera, pero al resto no nos va a funcionar como método. Nos tenemos que mover, nos tenemos que dar a conocer, tenemos que acudir a presentaciones, tenemos que hacer que nuestro nombre, nuestro libro suene, su título. Y eso evidentemente no se hace estándote en casa. Claro, es cierto que ahora María me dirás, oye, pues tú también estás haciendo otra serie de tareas aparte de escribir, ¿no? Lo digo. Sí, evidentemente. Seguramente alguna menos de la que hace Diana. Alguna menos. Sí. Probablemente alguna menos. Pero sí, probablemente tenemos que asumir una serie de papeles que en principio no habíamos pensado asumir. Y nos tenemos que mover. En el caso de mi último libro, que es un poemario, más todavía porque sabemos el nivel de lectura de poemarios que tenemos en este país. La afición a la lectura de la poesía es muy minoritaria y por lo tanto sabemos que ya hacemos ediciones muy pequeñas, pero que igualmente hay que llegar, hay que dar a conocer. Y es que además, en mi opinión y en mi experiencia personal, es muy desalentador cuando escribes una obra que tú te sientes identificado, te gusta lo que has hecho y crees que puede tener un sitio, ¿no? Por eso luchas por ella. Y acudes a cualquiera de las grandes superficies que pueda haber en cualquier ciudad y te das cuenta de la cantidad tremenda de libros, de autores, de obras, entonces vas tú con tu pequeña obra, David, contra un Goliat enorme y dices, bueno, si autores que están muy reconocidos y con una trayectoria de muchos años están perdidos en estanterías de arriba del todo, sin ningún tipo de promoción adicional, sin ningún apoyo a la venta, ¿en dónde pretendo ir yo en este medio convencional, ¿no? Entonces es ahí cuando se te plantea la pregunta de decir, bueno, guerra de guerrillas, no hay que ir por otro sitio, por aquí no vamos es muy difícil que suene la flauta y que diga, bueno, yo soy el nuevo autor que va a vender un montón de libros y que voy a ser el monstruo de este año 2011, 2012. Pues no, hay que buscar otras alternativas. Yo creo que nos estamos todos, ¿no? Bueno, pues os pido un momentito un inciso, escuchamos unos consejos y volvemos enseguida. Que además vamos a saludar a un amigo también que está por aquí. Sí, que nos están y una pagando cosa la así tele. muy televisiva. Ahora volvemos. Arte y letras.